Saludos muchachos, bienvenidos a este podcast clase como sea que tú lo quieras ver. El día de hoy vamos a hablar de sacerdotes. Aunque sé que suena un pelo extraño, considerando que en la mayoría de los medios de comunicación la imagen del sacerdote no está tan bien vista que digamos, ¿no? Por obvias razones. No se le está quitando méritos a sus acciones, ya la mayoría de ustedes estoy claro que lo saben, si conocen google.com. Pero es la idea de esto, ¿no? O sea, la idea de que los sacerdotes o la imagen del sacerdote se ha visto un poco inculpada. En la idea de que capaz no son personas de total bien como se intenta mostrar, como lo que intentan hacer la mayoría, sino que hay ciertas manzanas que están medio podridas en ese cesto y son lastimosamente la que más brillo obtienen de luz pública, porque es lo que más accede a clips y lo que más interesa. No, repito, no es para quitarle derechos o acciones, lo que han hecho los sacerdotes malo es, y es necesario verlo así, para ver con objetividad lo que es bueno y lo que no. La clase de hoy, el podcast de hoy, va a tratar sobre historias de sacerdotes que realmente vale la pena escuchar. Por lo menos, incluso vamos a empezar con un venezolano, ¿no? El capellán Luis Padilla, capellán castrense, es decir, los elementos castrenses de seguridad nacional tienen capellanes, medio raro, pero existen. Capellán de la Marina. En 1962, intentamos recordar historia, hubo una insurrección de la Marina en Puerto Cabello, donde literalmente cayó una lluvia de tiros por esos lares. Padilla se encontró en medio de esta revuelta de disparos, hubo demasiados heridos y lo que intentó él fue agarrar a los soldados que todavía estaban vivos, intentar aplicarles sacramentos, intentar curarlos de primeros auxilios que se sabía. Y hay una foto increíble que seguramente se la voy a poner en pantalla, que fue de un soldado herido levantándose, agarrando la sotana para intentar escapar. Foto increíble. Vemos que un sacerdote, a pesar de que su vida está en peligro, no es razón para huir. Otro ejemplo de esto es el padre Capadono, padre estadounidense que estuvo en la guerra de Vietnam como capellán de marina también, donde en plena guerra, en plenas líneas enemigas, él estaba ahí metido, intentando sacar como podía a los marines heridos, llevarlos a un sitio a salvo e intentar curarlos de alguna u otra forma. Como murió fue algo demasiado épico. En plenas líneas enemigas había una línea de ametralladoras apuntando a donde ellos estaban atrincherados, pero había un soldado que estaba al frente, pero él notó que estaba vivo y todavía consciente. Intentó huir para allá, le entablilló, logró escapar, y cuando estaba, o sea, imagínate ir corriendo esquivando balas, un sacerdote hizo eso, y cuando estaba de regreso, lastimosamente no pudo esquivarlos todos y terminó muriendo. Pero se salvó el resto de su equipo de marines. Esto también me recuerda el ejemplo de Mel Copin, que es otro sacerdote, de donde se inspiró la película Hasta el último hombre, donde es la idea de que él lleva a los soldados heridos en su espalda en tierra de nadie, en plena Europa, Segunda Guerra Mundial, intentó llevando a la gente de nuevo a su campamento y sus líneas. Son sacerdotes heroicos totalmente, que a pesar de que muchos de sus elementos de evangelio están presentes en sus actividades humanas y con el resto también han sido sorprendentes. Muchos de estos ya son canonizados, por lo menos el padre anterior, Vines, él de hecho, aparte de recibir la aclamación total de la iglesia, recibió la medalla de honor más grande que le pudo condecorar la gente de las armadas estadounidenses. Pero por lo menos esto también me recuerda la historia de Maximiliano Kolbe, que si intentan recordar algo de la Segunda Guerra Mundial, tal vez les sonará el nombre de Auschwitz, este gran campo de concentración en Austria, donde era uno de los pocos que contenía esa cámara de gas, ¿no? Terrible capacidad de destrucción masiva entre un montón de gente. Él estaba dentro de los barracones, uno de sus compañeros escapó, y uno de los castigos clásicos que tenían las fuerzas de las SS era, bueno, se te escapó uno, te matan 10. Para que el otro que se intente escapar esté claro que cuando se den cuenta que se escapó, 10 murieron. Luego el que se escapó lo encontraron ahogado en las letrinas, pero Maximiliano Kolbe notó que uno de los que habían seleccionado de los 10 que iban a morir estaba llorando intensamente, diciendo: yo tengo familia, yo sé que mi familia no quedó en esta situación, está en otro lado, yo sé que los puedo volver a ver, tal. Obviamente los miembros de la SS les daba absolutamente igual, pero Maximiliano se ofreció: mira, déjame ir yo por este chamo, por esta gente.
Y los bichos como, pero tú eres loco, da igual. Y lo intercambiaron. Y Maximiliano tomó el lugar de esta persona que iba a morir. Y es bastante interesante, ¿no? O sea, eran, al final de cuentas, en el bloque 13, que era donde se efectuaban estas torturas terribles, donde te aislaban, ayuno intermitente horrible, donde no comías durante 13 días, les tocó a ellos. ¿Y qué pasa cuando estás en ese tipo de situación? O te vuelves demasiado loco, pero según los reportes se notaba que Maximiliano intentó mantener la calma del resto, con oraciones. Intentó iluminar un poco esas almas que ya estaban claras que estaban perdidas en esta tierra, sino que iban a reencontrarse con Dios, cielo y tal. Intentó calmar las mareas de esa gente tan perturbada. Pero esto también me recuerda, por ejemplo, el caso de Óscar Romero, sacerdote del Salvador, que incluso fue obispo. Si recordamos un poco de historia, también época de los 60, recordamos que El Salvador era extrema derecha durísimo, donde había ejército persiguiendo a la gente que se intentaba rebelar al menos un poco, y que también cayó asesinado un sacerdote. En este caso, el obispo Óscar Romero se enfrentó directamente con las autoridades, empezó a explicar, mira, cese de opresión tan grave, y obviamente esto lo tomaron en contra y lo asesinaron en pleno altar. Terrible. Pero una de las grandes frases que ha sido clave para el crecimiento de la iglesia en este siglo ha sido esta: una iglesia que no provoca crisis, un evangelio que no se desestabiliza, una palabra de Dios que no se mete bajo la piel. ¿Qué tipo de evangelio es ese? Los predicadores que evitan todas las cuestiones espinosas para no ser perseguidos no iluminan el mundo en el que viven. Estas palabras en estas páginas quedaron impregnadas en la historia de la iglesia y son precisamente estas las que mantienen esta filosofía de la iglesia. Mira, nosotros tenemos que estar pendientes en lo que sucede. No podemos ser una iglesia que está aparte, como un accesorio extra para la sociedad. No, hay que estar presente, metido. Y temas como este de explicarle al mundo lo que sucede y morir por ello, está por lo menos el sacerdotes chinos. Hay muchísimos que están metidos. La iglesia también existe en China, a pesar de tantos problemas que le meten. Pero por lo menos Romero me recuerda a aquel cardenal Ignatius Gongping-Mei, un prisionero del gobierno chino, que le dijo: mira, yo soy obispo católico romano. Si condenan al Santo Padre, no solo no seré obispo, sino que ni siquiera sería católico. Puedes decapitarme, pero no puedes arrebatarme mis deberes y mis creencias. Después de su arresto, lo metieron literalmente en un campo deportivo a mencionar sus crímenes, y lo único que dice es: creo en Dios. Y lo terminaron decapitando igual. Todas estas historias son terribles, pero todas estas historias también son partícipes en la idea de que hay esperanza y que el mundo sin bondad, que mucha gente cree que vive, es falso, sino que hay gente que realmente se entrega, entregándolo todo. No es nada más la entrega directa de: mira, yo entrego mi vida al sacerdocio, yo puedo vivir tranquilo en mi parroquia, con mi gente. No, es esta gente que lo entregó absolutamente todo. Por los demás, por la bondad, por el mensaje de Dios, por lo que tú quieras. Y es interesante verlo así. Bien, muchachos, sin más nada que acotar, nos vemos en el siguiente podcast, y recordemos que el contexto, por muy horrible que sea, como ya lo vimos en el anterior podcast, no puede ser razón por la cual dejarnos abandonar. La historia de estos sacerdotes, mártires la mayoría, es darnos cuenta de que efectivamente hay algo bueno por lo que luchar, y hay que recordarlos. Es necesario recordarlo, porque si no perdemos la idea, la imagen. El mal siempre brilla más que las acciones buenas. Es normal, resuena más, pero es necesario recordarlo y analizarlo con mucho hincapié. Muchísimas gracias por ver.